digamos que la legalidad de lo mental no cambia. No que no hayan ideas nuevas, sino que lo que rige la experiencia de lo mental está ya definido por ese aspecto esencial de la naturaleza infinita, que es el pensamiento. Y lo mismo pasará con la extensión. ¿Dónde queda el ser humano? Por ejemplo, ya dentro de esta finitización de esta sustancia infinita. La proposición esencial, todavía dentro de este esquema, por el momento binario que les he dicho de lo que hace Spinoza en el Dedeo, que es Dios, que hace a partir de lo que es, va a ser la proposición 28. La proposición 28 ya hemos llegado a un entorno determinado, no por Dios entendido de modo absoluto o entendido de modo infinito o inmediato, sino en tanto que se expresa a través del atributo pensamiento y extensión y a través de los modos infinitos inmediatos. Ese es el escenario de lo real. Solo ahí puede llegar las cosas singulares. Lo que se da en el plano de las cosas singulares, que no son sustanciales, pero en todo este proceso no han dejado de estar ligadas con Dios. ¿Y cómo no han dejado de estar ligadas con Dios? Porque ellas mismas van a ser un modo de los atributos divinos. Entonces, la proposición 28 nos va a decir lo siguiente. En la proposición 28 ya entramos en la proposición 28 en el entorno conflictivo, digamos, incluso de lo que sería la vida humana, de la necesidad para que la vida humana pueda mantenerse, la necesidad de otros cuerpos y el aspecto necesario que hay en que estoy siendo afectado constantemente por otros cuerpos y a su vez afecto a otros cuerpos. Leo la proposición 28. Cualquier cosa singular, o sea, toda cosa que es finita y tiene una existencia determinada, no puede existir ni ser determinada a obrar, si no es determinada a existir y a obrar por otra causa. Toda cosa finita, y nosotros somos cosas finitas. No nos autodeterminamos, es decir, no somos causa suya. Nuestro principio explicativo necesita remitirse a la divinidad, para Spinoza. Y esta causa, a su vez, tampoco puede existir y ser determinada a obrar, si no es determinada a existir y a obrar por otra, que también es finita, y tiene una existencia determinada, y hacia el infinito. El modo dentro de la existencia modal finita es el modo conflictivo de la múltiple afectación. Ese es, digamos, nuestro escenario, pero es un escenario que no se desliga de lo que Dios es. Spinoza, cuando ustedes lean la ética, van a ver cómo dice, en momentos curiosos que dice, Dios en tanto que se expresa como cosa finita. Hay un momento en el cual no sería tanto la idea que yo tengo, sino cómo Dios se determina, se expresa de cierta determinada manera en el mundo de lo finito. ¿Estamos hasta aquí? Esa proposición 28, por ejemplo, para ti es importante, sí que has calado ahí. Y nos fijamos ya, les he tenido que hablar, ¿no? de todas las nociones que entiendo que es muy complicado sin el texto. Y antes de que acabe
este recorrido sobre lo que se sigue de Dios, sobre lo que Dios hace, Spinoza va a insistir que aquí no tiene que ver la voluntad. Dios no obra por la libertad de la voluntad, sino por su sola necesidad. Las cosas no han podido ser producidas por Dios de una manera ni en un orden distintos de cómo han sido producidas. Todo esto viene marcado por la proposición 16 y aquello que se sigue de Dios a partir de lo que Dios es. Entonces, digamos que el punto en el cual Spinoza recoge esta pequeña escisión expositiva entre lo que Dios es y lo que se sigue de Dios y lo que Dios hace, y nosotros somos efectos de Dios, en este caso, sería lo que cierra esa primera parte de la ética de Spinoza, antes del apéndice, en una proposición muy sintética, que es: la potencia de Dios es su misma esencia. Entonces, aquí, digamos, mi recomendación a la hora de que ustedes lean este texto es no entender a un Dios que es potencia, no hacer de este Dios una especie de Jehová que todo lo puede, sino lo que quiere hacer de Dios Spinoza es que entendamos que Dios hace aquello que está determinado por su esencia. Por eso estas últimas proposiciones aunan, coimplican, digamos, sería el ser de la divinidad con lo que se sigue de ella. La potencia de Dios es su misma esencia. Bien, si de modo muy esquemático, digamos, tienen ustedes lo que sería el modo de estructurar estas proposiciones. Fíjense que es un modo de estructurarlo que, aunque ciertamente la ética sería de principio a final, va a ser muy parecido a lo que va a ser en la segunda parte, pero con el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Lo deduce, y luego, ¿qué puede hacer a partir de lo que es? Y ahí empieza cómo conoce el ser humano, pero a partir de lo que es. Hay que evitar, hay un clásico anglosajón, Wilson, lo que quería ver, por ejemplo, en esta estructura en ambas partes, es una especie de analogía, ¿no? La segunda parte es en el micro, en una perspectiva micro, lo que en esta primera parte es una perspectiva macro. Pero también deberíamos alejarnos de un aspecto analógico a la hora de leer a Spinoza, porque sí es verdad que les he hablado de Dios como causa libre, Dios como causa inmanente, un Dios que produce efectos, y luego un escenario modal de causalidad infinita. La realidad en Spinoza no dejará de ser la misma. Entonces, aquí quisiera entrar en un pequeño detalle sobre cómo leer el Dedeo y cómo ver ya lo que sería el trasfondo ético del Dedeo. Y aquí tengo, digamos que quien llamó la atención al respecto sobre una pequeña matización conceptual que voy a hacer, ha sido Pierre Marcheret. Pierre Marcheret es un estudioso de Spinoza que en estos momentos pues ha escrito un comentario por cada parte de la ética de Spinoza, es un comentario de referencia realmente. Si aquello que hemos denominado el ser hacer, ese punto en que lo que sea Dios, lo que haga Dios solo se entiende a partir de lo que es, si hablamos de Spinoza, que hay realmente una filosofía de la necesidad, hay que entender que Dios actúa con la misma necesidad que con la que nosotros también, y aquí la distinción, estamos determinados a obrar, no necesariamente actuamos. Digamos que la noción de Dios, a través de la noción de causa de sí y de sustancia, se determina
a sí mismo su existencia y su capacidad de actuar.